Está basado en el versículo 17 del capítulo 2 del libro que estamos estudiando, la segunda carta de los Corintios. Así que segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 17. Yo encuentro de suma importancia estos estudios bíblicos en el sentido, hermanos, que tenemos que, como la misma palabra nos insta ahí a través de Pedro, a siempre estar listos y preparados para presentar defensa con mansedumbre cuando se nos es demandado acerca de nuestra fe. Y estamos cada vez viendo nuevos movimientos sectarios, cada vez más disfrazados de luz. Y la semana pasada estuvimos tratando acerca del movimiento del G12. ¿Cuántos por primera vez escuchaban de ese movimiento? Del G12, ¿ve? Pero me alegro, hermano, de que hayamos escuchado y que ya tengamos más o menos una noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy vamos a ver otra de las sectas modernas, que es Ministerios Creciendo en Gracia. Escucha títulos así y son llamativos. Hacen pensar de que las personas están en la verdad, pero hoy vamos a ver que no. Y todos estos estudios hallan su apoyo en este versículo que ustedes ya tienen listo, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La función principal de un pastor es enseñar, es exponer la palabra de Dios. Esa es su tarea principal. Y el feligrés no queda sin responsabilidad. La responsabilidad del feligrés es estar seguro de quien la persona que le está predicando le esté enseñando la verdad del Evangelio. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. El ministro a la vez tiene que depender y buscar del Espíritu de Dios, que Él sea su guía, porque claramente dice aquí Pablo, yo predica con sinceridad, pero como de parte de Dios. De parte de Dios Dios es, y nosotros sabemos que así es cuando estuvimos estudiando los dones espirituales, quien llama y capacita al pastor que va a enseñar la iglesia. Por eso que es de parte de Dios. Delante de Dios, el ministro, que es hombre, que es carnal, tiene que estar consciente de su finitud, de sus debilidades, y siempre estar procurando de Cristo, y siempre estar consciente que está delante de Dios, en temor a Dios. Hablamos en Cristo. Bueno, sin más, vamos a conocer Ministerios Creciendo en Gracia. ¿Cuántos lo habían escuchado? Ministerios Creciendo en Gracia. ¿Quiere decir que hoy hay más manos que van a escuchar esto por primera vez? ¿Sí? Ok, vamos allá. Uno de los indicios de sectarismo es cuando proclaman ser únicos propietarios o poseedores de la verdad. Ese es uno de los indicios de que son sectas. Y quiero explicar esto un poquito bien. Okay. Claro que nosotros entendemos que estamos en la verdad, porque ¿cómo vamos a pararnos aquí a hablar mentiras? ¿Y cómo vamos a estar en la mentira? Eso es inconcebible. Nosotros queremos estar en la verdad. Ahora, entendemos nuestra finitud, nuestra falibilidad,
y nuestra continua necesidad de aprender e ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Líbranos, Dios, de creer que lo sabemos todos. Y líbranos, Dios, de creer, que este es el error, que somos los únicos poseedores de la verdad. Nosotros estamos en la verdad por nuestra dependencia en el Espíritu Santo y por el alimento de las Escrituras. Pero no somos los únicos, ahí es donde está la diferencia. No somos los únicos. Pero estas personas dicen que en efectivo ellos son los propietarios de la verdad. Inclusive afirman diciendo: nosotros vamos a hacer la academia que va a educar a todos los pastores del mundo, porque alguien tiene que educarlos. Y el único que lo puede hacer es este ministerio. Así que ya ese es uno de los primeros indicios de que es una secta. Pero ¿cómo se formó este grupo? Es bastante joven. En el 1988. Comenzó en la ciudad de Miami. Es allí donde se encuentra su sede internacional. Fue fundada por el puertorriqueño José Luis de Jesús. En 1993, allá en la isla de Puerto Rico, durante la tercera convención anual, fue proclamado apóstol. Hoy día cuentan con iglesias en 13 países latinoamericanos. 13 países. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Cuba. Proclaman tener miles de adeptos en Sur, Centro y Norte América. Es increíble el crecimiento que tienen estos grupos sectarios y lo atractivo que son para muchos. Atraen en cantidades. Pero vamos a... La idea del estudio de hoy es, yo siempre digo en apología, la mejor arma es conocer tu doctrina. Es estar bien afianzado en tus convicciones. Esa es la mejor arma. Si yo lo que quiero es, no lo vamos a exponer todo, pero presentar algunas de las doctrinas más importantes de estos grupos y darnos cuenta con la Biblia en qué están errados y cuál es nuestra convicción. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué clase de responsabilidad tiene la persona que enseña a las congregaciones. No solo por él mismo, pero también por aquellos que le oyen. En el capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, entonces vamos a ver algunas de las doctrinas. Una de las prácticamente esenciales de este grupo es creer en la preexistencia. Escuchen esto. Ellos creen que el ser humano, antes de ser formado en el vientre, fue creado espíritu antes de la fundación del mundo. Así que vamos a empezar a ver aquí el torcer de las Escrituras. Esta prácticamente viene a ser su esencia. Dios creó muchos espíritus, ángeles, antes de la fundación del mundo, y esos ángeles fueron tomando cuerpo mientras pasaban por el vientre.
pero se apoyan en versículos bíblicos. Se apoyan en Hebreos 12:9. Hebreos 12:9, porque ahí se menciona a Dios como Padre de los espíritus. Sabemos que es sacado de contexto por completo, pero el hecho de que ahí dice Padre de los espíritus y viviremos, casi al final del versículo, es lo que usan para apoyarse en esta aberración. Y también en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde ahí el Señor dice que a este joven Él lo había ya escogido antes de que naciera. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nosotros sabemos que la creencia en la preexistencia de espíritus es, en cuanto a los seres humanos, es antibíblica. Nosotros creemos en la existencia de ángeles, en la existencia de seres humanos. La Biblia no da mucha explicación cuando Dios creó los ángeles. No lo dice. Solo sabemos que nosotros en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero existen ángeles y existen seres humanos. La persistencia de espíritu es antibíblica. Esta frase, Padre de los espíritus, señala que Dios es el creador tanto del cuerpo así como del alma. El alma es nuestra parte espiritual. Inclusive dice Zacarías 12:1 que Dios forma el espíritu dentro del hombre. Pero creemos que ocurre en el momento en que la persona es concebida en el vientre. No solamente es concebida físicamente, sino que Dios da el espíritu, da el alma en ese momento. Pero nunca vamos a pensar de que existíamos antes de la fundación del mundo y fuimos ángeles encarnando en cuerpos. Sabemos que esa en cuanto al pasaje de Jeremías está indicando la omnisciencia soberana de Dios, sabiendo aún antes que naciese el profeta que él iba a servir al Señor en este ministerio. ¿Cómo apoyamos más fuertemente nuestra convicción? El Salmo 100, no lo busquen, yo voy a decir muchas referencias bíblicas, van a tener que escuchar un poquito si queremos avanzar. El Salmo 139 es un salmo muy popular y bastante conocido, que habla el salmista sobre todo de dónde me huiré de tu presencia. Él habla del momento en que él es concebido en el vientre de la madre y cómo es conocido por Dios. Y fíjense cómo él dice entre los versículos 13 al 18, en tu libro estaban escritas las cosas que luego fueron formadas. Este libro hace una referencia a la soberana omnisciencia de Dios. Pero en el momento que es concebido es que se formó eso que existía ya en la omnisciencia de nuestro Señor. Pero esa no es una de las únicas aberraciones. La del Evangelio es más terrible todavía. Aliento de vida, exactamente. Ese es en el momento, exactamente, de que Dios dio el aliento de vida una vez que es formado el cuerpo. Así que esa creencia en la persistencia de espíritu es completamente antibíblica porque es más peligrosa de lo que nosotros pensamos, porque miren su punto de vista en cuanto al Evangelio. No solo creen en esto, sino que durante este periodo en que los seres humanos eran espíritus o ángeles en el cielo, Dios les predicó el evangelio de la salvación. Ustedes se asombran, ¿verdad? Ministerio creciendo en gracia, cualquiera que lo oye lo compra.
Para apoyar esta aberración citan Apocalipsis 13:8, donde dice que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. El peligro de esta aberración es que creen que el ser humano, cuando abandona el cuerpo en su forma espiritual, tiene oportunidad de salvarse al predicársele el Evangelio. Se apoyan en 1 de Pedro 3, 18 al 19, donde dice que se le predicó a los espíritus encarcelados. Objeciones. De ninguna manera este pasaje enseña que Jesús literalmente fue inmolado antes de la fundación del mundo. Sabemos que el Evangelio de salvación está basado en la muerte literal, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, según 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ocurrió cuando Jesús vino a la tierra y cuando murió en la cruz. Gálatas 4, del 4 al 5, dice que en el tiempo de Dios ocurrió la encarnación. Estos versículos lo que quieren decir es que sí hubo un plan divino, soberano, desde antes de la fundación del mundo, y eso lo afirma 1 de Pedro 1, 19 al 20. Pero de nuevo, todos estamos hablando aquí de la omnisciencia soberana de Dios. Pero literalmente, el sacrificio de Cristo, pudiéramos decir, aproximadamente hace 2000 años que ocurrió. También podemos mencionar como Hebreos capítulo 9, 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que no hay tal cosa de irse de este mundo y que en estado espiritual o angelical uno tenga la oportunidad de que se le predique y salvarse. No hay tal cosa. Segunda de Corintios 6:2 también dice, este es tu día, el día de salvación. Es un día específico aquí en la tierra. Una vez fueron instruidos en el Evangelio de salvación en el cielo, mientras eran ángeles, Dios los envió a la tierra para participar de carne y sangre. Seguimos hablando de lo que ellos consideran ángeles disfrazados, que son los seres humanos. Ellos alegan que fuimos ángeles porque existimos en espíritu antes de existir como humanos. Cada vez que nace una persona es un ángel que baja del cielo. Cada vez que muere una persona es un ángel que sube al cielo. Sabemos que esto es contrario a lo que dice la Biblia. Número uno, la Biblia presenta distinción entre estas criaturas. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. Salmo 8:5 dice que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Inclusive 1 Corintios 6:3 dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el cielo. Inclusive se distingue la lengua humana y la angelical. No vamos a entrar en un estudio de angelología aquí. Simplemente estamos mencionando una de sus aberraciones de que piensan de que los seres humanos son ángeles. Acerca de Adán, escuche esto, Adán fue la serpiente, el diablo, Satanás. Porque al principio fue un ángel que después se enalteció. ¿Me entienden la idea esta de concebir al ser humano como un ángel primero? Bueno, pues esta es la mentalidad. Ese ángel que cayó, en lo que cayó del cielo a la tierra, llegó en forma de Adán. O sea que cuando Dios lo tiró, llegó como un hombre. Fue puesto en el Edén como Adán. Opinan que el diálogo que Eva sostuvo con la serpiente no fue con el diablo, sino con Adán. Nosotros sabemos que Adán no es la serpiente antigua, sino que es el diablo. Si Adán fuera la serpiente, significa entonces que la serpiente fue creada conforme a la imagen y semejanza de Dios, y que le dio potestad para señorear sobre todo animal, incluyendo su misma especie. Y también que él mismo entonces se dio el nombre de serpiente. Significa entonces que todos los seres humanos
tendrían que arrastrarse para andar y comer polvo. Porque nosotros sabemos que cuando Dios castigó a los tres implicados en la caída, los sentenció individualmente. A la serpiente primero, luego a Eva y después a Adán. Pero bueno, ya conocen otra de las aberraciones de este grupo. Sobre el apostolado. El grupo afirma que su apóstol llegó al mundo en un tiempo de desesperación, cuando toda la creación se preguntaba cuándo sería el tiempo en que se levantaría el otro que edificaría sobre el fundamento dejado por el apóstol Pablo. Ustedes no ven que estos personajes, estos líderes tienen todo esto en común, que se creen que son los enviados, los ungidos, los escogidos por Dios, etc. Ese hombre se llamaría José Luis de Jesús, a quien Dios preparó para creer, entender y explicar los misterios de Dios. Este suceso no se daría a conocer hasta el 1993, o sea, 5 años después que este hombre formara el grupo y sus adeptos lo proclamarían apóstol. ¿Viste todas las incoherencias que hay aquí? Así que Dios esperó ¿cuántos años para enviar el que iba a reemplazar a Pablo? Wow. Sí, Señor. Pero esto no, pero lo que dice es en cumplimiento profético de 1 Corintios 3:10. Vamos a buscarlo a ver qué es lo que es, por qué se apoyan en este versículo. 1 Corintios 3:10. Espero que lo tenga. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ese otro es José Luis de Jesús. Estamos viendo aquí un ejemplo de cómo tuercen las escrituras para su propia perdición. Recuerden cuando estuvimos estudiando 1 Corintios, Pablo está tratando con la idea falsa que tenía la iglesia de Corintio acerca del ministerio en sí. Acuérdense que no estaban aceptando el ministerio del apóstol Pablo. Para resolver el problema de la división como resultado de malentendido acerca del ministerio cristiano, Pablo está aquí escribiéndoles de esta manera. Les señala que los ministros son simples servidores de Dios, pues los versículos del 5 al 9 aquí habla que Dios es verdaderamente quien hace el trabajo acerca de los ministros. En ese caso, el otro no se refiere a ninguna persona en particular que llegaría en el futuro a edificar sobre el fundamento de Pablo. ¿Por qué? Porque y otro edifica, está en presente. Eso no está en futuro, está en presente. Y se está refiriendo al trabajo de Apolos. Y no solo a Apolos, sino a los ministros en general, según los versículos del 12 al 15. Usted ve el grave peligro de tomar una frase, un pequeño versículo por aquí y ya tomarlo para apoyarse en todas estas aberraciones. Sobre la Trinidad, ellos tienen un concepto sabelianista, modalista, o sea, las manifestaciones a través de modos. Ya eso lo hemos explicado aquí anteriormente. No solamente ellos, yo he escuchado esto en púlpitos de iglesias cristianas, donde para dar una explicación a la Trinidad dice que primero era Dios Padre luego vino y se hizo Hijo, y luego de Hijo vino a ser Espíritu Santo, en fin, y interpretan la Trinidad en modalismo, en vez de creer un Dios, 3 personas. O sea que hay distinción entre las 3 personas en particular. Precisamente, Cristo, esto es interesante porque conviene mencionarlo. Sabemos que Cristo dijo que Él venía al mundo a glorificar al Padre, ¿no es verdad?
¿Dónde lo dijo? A ver si ustedes recuerdan. Juan 17, versículo 5. Dice, yo vine a glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra del Espíritu Santo ahora tiene que ver con Cristo y con el Padre. Es más, en el capítulo 16 de Juan, versículos 13 y 14, miren aquí lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren el 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate, Él me glorificará. Ese es igual que la obra de Cristo, era glorificar al Padre. Ahora la misión del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, glorificar a Cristo a través del trabajo de la iglesia. Por eso es que nuestros cultos son cristocéntricos. No quiere decir que nosotros no reconozcamos el ministerio del Espíritu Santo. Entonces estaríamos, como dice, fuera de la palabra, porque nosotros sabemos que Él fue el otro que vino, fue dejado en el lugar de Cristo para estar con nosotros en la iglesia, en la vida particular de cada creyente, sellando, llenando, capacitando, preservando, completando la obra santificadora. Pero su misión es glorificar al Hijo a través de los creyentes, a través de la iglesia. Por eso nuestros cultos son cristocéntricos. Es más, el mismo Señor dijo que oráramos en su nombre, en el nombre de Cristo. Juan 14, del 13 al 14. Y lo que vemos prácticamente en la mayoría de estas sectas, y eso es para quizás darle un poquito apoyo a las experiencias extravagantes que sienten, por falta de discernimiento, es darle un énfasis exagerado a la persona del Espíritu Santo. Y eso es incoherente con la verdad de las Escrituras. Yo vi con mis propios ojos tratando de que una persona recibiera el Espíritu Santo y no tenía conocimiento del Evangelio. ¿Cómo es posible? La persona primero tiene que venir a Cristo, escuchar el Evangelio, entonces sellado por el Espíritu Santo. Eso es para que ustedes entiendan, para que no se dejen tampoco, hermano, engañar cuando dicen, no, porque esa iglesia está muerta, porque ahí no se menciona el Espíritu Santo ni la... ¿Sabes qué? Lo siento mucho, pero no es lo que enseña la Biblia. Claro que reconocemos la obra del Espíritu Santo. Estamos aquí para glorificar al Señor Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu a través de nuestras vidas. Por último, quiero ir rápido. La confesión positiva. Han sido influenciados, y esto no es común solamente en el Ministerio Creciendo en Gracia, en muchos otros, han sido influenciados por lo que se conoce como el movimiento de la fe y las sectas metafísicas. Creen que el creyente puede crear una propia realidad a través del pensamiento positivo o la confesión positiva. Cuando los feligreses pasan por crisis, sean problemas económicos, enfermedades, entonces los maestros les recomiendan que oren de esta manera, diciendo, Señor, yo no recibo esto, recibo que esto se arregle, yo digo que esta situación cambie ahora mismo. Y le enseñan a hablarle a la carne, que dice que le encanta enfermarse y resfriarse. Les enseñan a decirle, mira, sánate que no tengo tiempo para eso. Sánate, te declaro sana. Y dice que le hablen duro, con poder, porque dice que tienen la vida en su boca. Si esto fuera cierto, entonces todo tiene que ser perfecto todo el tiempo.
porque no hubiera cabida a las irregularidades de la vida. Pero como las irregularidades de la vida, claro que vienen y continúan, entonces amedrentan a las personas diciéndoles que es consecuencia a la falta de fe, pecados no confesados, posesiones de demonios, maldiciones, etc. Esta clase de pensamiento ofrece una idea equivocada acerca de la manera que Dios obra en la vida del cristiano en tiempos de necesidad y la manera como debemos orar, clamando, no reclamando. Recuerden, Pablo rogó 3 veces que se le fuera quitado un aguijón, o sea, un padecimiento. Puede leerlo en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Que el poder de Él se iba a perfeccionar en su debilidad. Y luego ahí mismo Pablo dice, gozarse Él en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque Él dice, cuando yo era débil, quiere decir cuando en mi carne estaba padeciendo y sufriendo y enfermándome, etc., a su vez era fuerte, pero en su espíritu. O sea, su espíritu, Él no dejaba que decayera mientras su carne experimentaba debilidades. Nosotros no somos dioses para poder ordenar que venga a la existencia cualquier cosa que queramos y así crear nuestra propia realidad. Esta aberración es consecuente con querer ser semejante al Altísimo. ¿Ustedes se recuerdan la seducción con que fue atraída Eva cuando comió del árbol? Seréis como Dios. Es más o menos la misma idea que presentamos la semana pasada, embarazar una idea, embarazarla y con el poder de la mente y el poder de la voz, hacerla realidad. Y eso, hermano, no es la manera que muestra la Biblia. No hay un solo versículo bíblico, y si estoy equivocado me lo dice, para hacer así, borrar todo lo que digo y seguir para adelante. No hay un solo versículo bíblico que diga que usted le tiene que orar a las cosas, ni hablarle a las cosas. El único que le habló a las cosas fue Jesucristo. Él habló al viento y el viento se calmó. Pero ningún ser humano puede hablarle a las circunstancias, a las cosas. ¿Por qué? Porque primeramente no es la manera bíblica que dice el Señor que debemos de hablar con Él. Sino hay que orar a Dios, presentar la circunstancia y luego ¿qué Él va a hacer con la circunstancia? Su voluntad y lo mejor para nosotros. Pero no es hablarle a la circunstancia, es hablarle a Dios y presentarle la circunstancia. Y usted puede apoyarse en una promesa de Él, pero en ningún momento directamente ir y hablarle a la circunstancia. Eso es un desafío en contra de Dios. La Biblia simplemente nos pide que sean conocidas delante de Él nuestras peticiones, Filipenses 4:7. Nuestro entendimiento de la oración debe estar siempre basado en la Biblia. O sea, siempre tener la palabra presente en nosotros. Juan 15:7. Juan 16:33 dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Hermano, eso es consecuente al pecado. Eso pertenece a estas primeras cosas. El hecho de estar pasando por un padecimiento no necesariamente sea ni falta de fe, ni una maldición, etc. Simplemente lo normal que uno pasa por esta vida. Y para eso tenemos la ayuda en la oración. También dice Santiago 4:3 que no debemos pedir con malos motivos. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 4, del 14 al 15. Pedir con espíritu de conformidad. Conformidad. Hebreos 13, del 5 al 6. Primera de Timoteo 6:8. Él dice, nosotros tenemos que estar conforme con el abrigo, con la comida. O sea, hay que pedir con conformidad. Eso de estar concibiendo cosas materiales y cosas positivas, no es la verdad de la Biblia. Dios es un Padre soberano que nos ama. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene
obra misericordiosamente a través de las malas circunstancias para traernos bendiciones más trascendentes. No le podemos torcer el brazo de Dios para que haga lo que le ordenamos. Entonces, fíjense cuántas, ya para terminar, cuántas doctrinas extrañas. Primeramente, la preexistencia como ángeles o espíritus antes de la creación del mundo y lo que esto implica con el evangelio de salvación. Porque si a ti te dicen, no, tú puedes, después de la muerte todavía tú tienes oportunidad de que se te predique y de que te salves, ese no es el mensaje de la Biblia. Acerca de lo que es Adán, que es la serpiente, es irracional, sobre el apostolado, si este fue el hombre que escogió Dios para venir y traernos el fundamento que dejó Pablo, lo siento mucho, prefiero quedarme sin casa. La Trinidad, la aberración sobre la Trinidad, sobre el sabelianismo y la confesión positiva, que es muy común y muy popular en estos días, hacen que esta sea una de estas sectas que dice aquí segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, medran falsificando la palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.